Al tiro. Estamos al Q. Al tiro. Al tiro. Al tiro, al Q. Pues estamos. Sí, Dijo es el otro. ganancia, ¿no? Oye, Marco Mesa, no Dígame, tenemos... Marisela. ¿No tenemos Buenas algo? noches. ¿No tenemos qué? Golpeando No, es que con Talio la- está muy activo ya. Ahorita opinó algo de los popotes. ¿Quién? Talio. Ah, Talio. Talio, tu mamá. Bueno, ya los leí hace ratito. La última Muy fue Zulema, que nos manda saludos desde Moreno Valley. Que Saludos fíjate a que hay todos. un calorón. Fíjate, Talio es de Los Ángeles y Zulema es de Moreno Valley. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Nadie de Cueramano o no? Nadie se ha conectado de Cuerámaro. ¿qué Todavía pues? no. Pero bueno, ya llegará. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar A estrenar sección. con una gustada sección. No es una nueva. Es una nueva. Sí. ¿Qué? Muy necesaria. ¿Por qué? Porque es algo que todos debemos hacer, algo que debemos fomentar. ¿Y quién más para hacerlo que una mujer que es creativa, innovadora, emprendedora, que no se aplaca? Ella anda buscando muchas cosas para el bien de los demás y eso se aplaude. Ella es... Y que además es mi amiga desde que teníamos 3 añotes. Mónica Ávila, ¿cómo estás? Ahí te encargo el micro. Perdóname, yo ya soy como en casa. Qué gran recibimiento, Marco, muchas gracias. Qué De gusto, nada, amiga. Qué gusto compartir con ustedes una pasión nuevamente, que se quede ya como institucionalizado aquí en el programa. Yo espero una vez al mes venir a compartir con ustedes algún libro, leer alguna recomendación y poderlo charlar y poder compartir. Y sobre todo, como bien dijo Marco, ¿no? Invitar a despertar esta pasión, este gusto por la lectura. Que es muy importante, ¿no? Por supuesto. Fíjate que hay una pregunta que se lanza al aire y se dice, ¿un lector se nace o se hace? ¿Y qué? Pues mira, mi experiencia es que se hace. Aquí en México, desafortunadamente, no tenemos el hábito de la lectura. Y ahí por ahí me metí a echar un clavadito. En México hay un promedio de que se lee, de cada 10 mexicanos, 4 leen. Y de esos 4 que leen en promedio al año 3 libros, los que leen, en promedio. En países como Finlandia, un lector lee 47 libros Wow. al año. Nada más imagínate. Entonces no leemos. Estoy haciendo cuentas así de... ¿Cuántos libros has leído ya? Ahorita, para medio año, ya tendríamos que haber leído 24 libros. No, sí, mínimo. Sí, Por lo menos uno por mes. por lo menos uno ¿No? por mes. Yo llevo 5, según mis cálculos. Yo Sí. Ya. llevo 4, pero unos todavía no los he terminado. Ajá. Pero sí, pues sí. Y la relectura cuenta, supongo. La relectura puede Ah. contar, sí, claro. Sí. Y fíjate que hay un dato muy curioso Porque que estoy también... releyendo un libro que... Eso es genial, porque aparte lo lees en un momento de tu Ajá. vida y cuando lo relees en otra época, seguramente el mensaje va a ser completamente diferente Sí. al primero, ¿sí? También hay un dato interesante. En esta pandemia, por un lado se leyó más, pero por otro lado se leyó menos. Es decir, los que no leían siguieron sin leer, muchos que ya leían leyeron poco, pero muchos que sí leían aumentaron su número de libros. Yo creo que el encierro ayudó a que pero solo los lectores. O sea, realmente no se incrementó la lectura. La lectura. No. Y volviendo a la pregunta de que si un lector se nace o se hace, hay algo aquí muy interesante. Cuando yo estaba un poco más adentrada en el tema de educación y que estábamos pues, en todos los cursos de formación y eso para docentes, vimos el cambio que hubo en el proceso de lectoescritura. Ya los chicos, por ejemplo, ya mis niños entraron a un proceso completamente diferente, donde primero se ve la madurez del alumno, para entonces ver si ya está listo para empezar el proceso de lectura. Cosa que cabe aclarar que aquí en México, no sé por qué, queremos que los niños aprendan a escribir, a leer, a hablar, a sumar, a restar, a multiplicar. Mientras más pronto nos sentimos más orgullosos, cosa que es lo peor que puede pasar. En Finlandia, que es uno de los países que tiene uno de los mejores sistemas de educación, el niño hasta los 7 años empieza esos procesos de lectoescritura. Antes de los 7 años su proceso es de jugar. Claro, juegan aprendiendo,
pero no los obligan a la lectoescritura. Y aquí en México hay una competencia entre los papás, que si tu hijo no sabe leer en tercero de kinder, te sientes frustrada. ¿Qué tal el día de la graduación de tercero de Sí, kinder, no? claro. Ya salió mi niño, y ya ya sabe el leer y orgullo para el escribir. papá, claro, es que el niño Y ya sepa se sabe el leer. vocabulario en inglés, al derecho, al revés y hasta en Y francés entonces y en viene la italiano. frustración del papá porque el niño no sabe leer. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Ese proceso de lectoescritura a la larga y en nuestra edad adulta, pues se convierte en una frustración porque la lectura es sinónimo de pues hasta frustración o trauma, porque ¿quién no lo pasaron a leer en público? Y entonces en el sistema de sílabas, donde leías por sílabas y entonces leías de una manera muy pausada, había la burla de los compañeros. Lo ¿no? que menos quieres es volver a leer. Y por supuesto, sentarte y agarrar un libro, pues se pierde. Entonces yo creo que un lector se hace. Y es importante tener hábitos, como todo en la vida que se requiere hábitos. Para la lectura también es muy importante tener hábitos, tener metas. Por ahí le pasé a Marco unos 7 tips que es muy importante tener en cuenta para poder desarrollar ese hábito. Algo que también, no sé si ustedes se han fijado, cuando vamos a la playa, todos los mexicanos o están en la cheve, o están en la fiesta, o están en el sol, pero vean a los extranjeros. Todos con un libro. Y no son libros que traen figuritas. Yo me No, así son unas cosas así. sí, y Sí. con letras pequeñititas y en el sol leyendo su libro. Y a donde van, cargan con su libro. Sí. Hábito que nosotros no tenemos. Entonces sí es importante, y esa es la idea de este apartado, de esta sección, pues empezar a platicar de un libro que te llame la atención, porque también un buen libro es como un buen perfume. Hasta que alguien no te lo platica, puede ser que no lo disfrutes tanto, pero como el perfume, hasta que no lo huelas, no sabes si te va a gustar. Entonces es igual con el libro, ¿no? Te hay una recomendación, te puede llamar la atención, o en ese momento de tu vida puede ser un tema importante que te pueda ayudar a superar algo, y entonces agarras ese Oye, libro. antes de que nos platiques de la recomendación, porque bueno, nos vas a ir platicando de libros y recomendando y sugiriendo, que ya vi que el que traes ya lo quiero leer mañana. Eso me pasa, que luego veo un libro, un título y digo, ay, ahorita termino mañana el que viene y empiezo el otro. Y Después de ver La Madrastra, ¿no? tengo un empezadero. No, ¿sabes qué? Sí, te voy a decir algo. Dice Mónica que hay que hacerse hábitos. Es que aquí tenemos los tips, si quieren, Ajá. ahorita los vemos para que nos vaya explicando. Ajá. uno a uno. Yo de repente, pues lo que hago es que sí o sí, diario, no me obligo, pero sí disfruto mucho leer. A lo mejor no leo mucho tiempo, pero lo que leo, ahorita estoy leyendo un libro que se llama El Efecto Latte, que te lo recomiendo. Habla Hay de que apuntarlo. inteligencia financiera. Ok. Entonces te empiezan a hacer muchos clics, ¿no? Pero luego se los platico. Dice que no leo, no es cierto. Me llevé un libro al aeropuerto. Bueno, ¿no te yo acuerdas? muchos de los Mira, libros que he sacó el leído, libro 2 segundos en lo que fui por un sándwich y ya después regresé y ya no lo leyó. No, pero sí lo leí. Porque siento también que la parte de la lectura es como muy personal. Ah, sí, claro. Sí, Es no, como- y te voy a decir otra cosa que también, previo a empezar con esto la lectura, yo quise hacer un poquito de investigación, que también otra de las cosas que nos falta mucho en México es la lectura de comprensión. Ajá. Leemos y podemos leer 85 páginas, pero no hay retención y no hay comprensión. Entonces, si no hay comprensión, volver a leer un libro en la página donde te quedaste es como tienes que casi que volver a empezar porque ya no te acuerdas Claro. el nombre de los personajes o la situación o la trama, ¿no? Entonces sí también es algo que tenemos que practicar y bueno, hay ejercicios para hacer lectura de comprensión, leer ciertos párrafos, cerrar libro y entonces empezar como a hacer un recuento de lo que leíste para que vayas entendiendo. Y de esa manera un libro te vaya envolviendo. Claro. Y es delicioso, y tú lo has de saber, Mari, cuando un libro te atrapa, que no quieres acabar de leerlo y que no quieres cerrar el libro, pero ya los ojos se te están cerrando porque ya no puedes seguir leyendo. ¿Los libros te encuentran o tú encuentras el libro que vas a leer? Yo creo que las dos cosas. Hay libros que a mí me han encontrado, por ejemplo, en los stands, no sé si se acuerdan, en Vips que teníamos o en el restaurante California, donde estaban los estantes de los libros. Una vez estaba un libro acostado, metido de lado así. Tuve que agacharme para verlo. ¿Por qué me agaché? No sé, pero ese libro me estaba llamando. En la primera página, este libro tenía un mensaje muy importante que en ese momento me sirvió para tomar una decisión muy fuerte en mi vida. ¿Electrónicos o en papel? Esa es otra pregunta.
Yo traigo... En papel, yo creo. No. Porque yo a sugerencia tuya No. compré una cosita de esas, un Kindle. Déjenme les hablo de los pros y los contras. Bueno, ¿todavía porque existe también es eso una o no? tarea. ¿Todavía existen esos o Las no? Kindle, sí, claro, ya. ¿Todavía? Esta es viejita, muy viejita. Esa Ya. es la de las primeras versiones. Ya ahorita ya, esta ni siquiera es digital, esta es manualita, pero ya ahorita hay lectores Muy- digitales, Ya. sí, claro. Hay ventajas y desventajas. No hay como abrir un libro, así el aroma que tiene Tocarlo, un libro, claro. tocarlo, ojearlo. Yo no soy, honestamente no soy, pero sí sé que tú eres de poner tus apartados, de pegar el Sí, post-it, sí, de sí. subrayar, de remarcar, Sí. ¿no? Y eso no, se puede hacer aquí, sí, pero no es lo mismo que lo haces un libro. ¿Qué ventajas tiene el Kindle? Número uno, hay muchísimos libros electrónicos gratis ya en línea, ¿sí? Que los puedes descargar. Obviamente se requiere un formato específico para que los puedas leer. Sí se pueden en PDF, pero lo mejor es que tengan un formato Movic o ePublic o eBooks para que puedas tener el libro aquí. Número dos, son más económicos. El libro empastado te cuesta, no sé, 300 pesos, en la Kindle te vale 150. O sea, el costo sí vale casi un 50% del libro electrónico que el libro empastado. Las versiones, sí es versión, no, es la edición, perdón, va a ser ilimitada, o sea, siempre va a ser la misma edición, a diferencia de los libros que sale primera edición, Por tiraje. porque se van acabando, y bueno. Claro que si compras un libro en la edición 50, pues quiere decir que fue un libro muy exitoso, pero aquí te garantiza que siempre va a ser la misma edición. El lector, si a alguien se le interesa, bueno, esta es una marca Kindle, no es cara, es muy económica, la batería les dura muchísimo y la ventaja que tienen estos es que no tienen luz integrada, requieren que tú tengas una luz externa para poderlos leer, tienen una especie como de tinta electrónica, entonces se parece un poco a leer un libro, en el sentido de que no te va a dañar tus ojos. A diferencia de leer, por ejemplo, en un celular, en un iPad, en otro dispositivo que tienen luz integrada, esa es la luz que nos hace daño. Por lo tanto, no es recomendable leer en una computadora, leer en un iPad. O hay algunas aplicaciones que se pueden descargar para que te conviertan en un lector esas computadoras y entonces le quitan el brillo y por fuerza necesitarás una luz externa para poder leer el libro. Ya. Entonces, sí tiene muchas ventajas. Yo he leído muchísimos libros aquí. La verdad es que cargas 200, 300, 1000, no sé, depende de la capacidad de memoria que tenga tu dispositivo. Y como les digo, la batería le dura muchísimo más. Como no genera luz, no consume luz, es mucho más rendidora la batería. Y la otra ventaja es que le puedes poner el tamaño de la letra que tú quieras. Entonces, si tú quieres un tamaño 20, 25, aumentas la letra. Y lo único que pasa es que en lugar de tener 100 páginas o 200, se va a 300, pero la lectura es mucho más ágil porque puedes acomodarlo al tamaño que tú necesitas. ¿Libro o audiolibro? No, libros. No, libro. No, Pero audiolibro. ¿qué? ya Un es- audiolibro ya es otra ¿Qué cosa. prefieren? ¿Libro o No, audiolibro? no, es que audiolibro ya no es leer. Bueno, es que ahí nos tendríamos que empezar un poquito Pero a esos sistemas de representación, como tú aprendes y como tú Ajá. retienes. O Y si sea, tú eres muy visual y no puedes leer, pues entonces el audiolibro O es sea, otra sí, opción. el audiolibro tiene unas ventajas, Claro. pero por ejemplo, las ventajas esenciales de leer, que es la ortografía, la redacción, todo eso Claro. no lo vas a obtener con un audiolibro. Que además es un gran ¿No? plus de leer, ¿no? No, y Totalmente. déjenme les digo, estas cosas tienen otro gran plus. Tienen diccionarios incluidos. Entonces, si tú estás leyendo y hay una palabra que no te familiariza o no la reconoces, simplemente con señalarla, en ese instante, en la parte de abajo, te aparece el significado de la palabra. Sí, sí, sí. Y entonces, en ese momento ya es una palabra Continúas. nueva, ya continúas con la lectura, no te detienes a ver, porque pues incluso Sí. hay palabras que cambian según el contexto, y aquí te da esa facilidad. Que claro, ahora también con los dispositivos electrónicos estás leyendo un libro y hay una palabra que no entiendes, ipso facto vas y lo puedes leer, Claro. para conocer la definición y bueno, le agregas más palabras a tu vocabulario. Vamos con los tips de lectura que me mandó. Sí, no me lo sé, Marco, yo pero te los si digo y tú los tienes, explicas. claro. Mira, dice, establecer un horario específico para leer. Claro, es muy importante que cada quien decida o tome su horario en la mañana o en la noche. A quien le gusta hacer ejercicio, creo que es igual, sabrás si te gusta más en la mañana o en la noche.
cada quien sabrá en qué momento del día tiene esa privacidad, sobre todo ese silencio para poder sentarse a leer el libro con una buena iluminación, en un lugar que te sea agradable, que de verdad disfrutes la lectura y no la padezcas, como lo decíamos, ¿no? Muy bien. ¿Llevar siempre un libro o la lectura del momento? Claro, era lo que decíamos, ¿no? Como en los extranjeros cuando nos visitan, que cargan con su libro. Si están en la espera de un avión, si están en una central, si están haciendo... Incluso hay gente que las ves paradas en la fila de algo banco, y sí, traen su libro en la mano. Nosotros no. Desafortunadamente ahora traemos un celular. El celular vino a tumbar todo, sí. Y eso. Bueno, realizar una lista de temas y textos de interés. Claro, eso es algo también muy, muy padre, ponerte la meta de qué libros quieres leer, ¿no? En el orden que los quieras leer, porque luego te pasa que tienes 3 o 4 libros abiertos. Es importante identificar el tipo de lectura que en ese momento a lo mejor requieres, si es algo de novelas, si es algo de ciencia ficción, si es policíaco, incluso a lo mejor si es de superación personal y lo requieres en ese momento, o si necesitas aprender algo, estás estudiando una maestría o alguna certificación, pues sí es importante identificar el libro que requieres leer en ese momento. Muy bien, encontrar un sitio adecuado para leer. Sí, es lo que te decía, es súper importante, tu espalda, tu luz, que tiene que estar de atrás, o sea, no de enfrente, sino por la parte de atrás, y que cuentes con que no haya tanto ruido, ¿no? Que tengas el espacio adecuado. Exactamente. Uno muy importante, desconectar los aparatos como celulares, computadoras, televisión y radio. Sí. Si tú te pones, dicen que uno puede iniciar leyendo una página, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5 y así cada día le vas aumentando. Dedicarle o a lo mejor tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y hacerte el propósito de dejar tu dispositivo, tu celular, para que le pongas toda la atención a la lectura y hagamos la lectura de comprensión. Claro, establecer metas de lectura. Es lo que, repito, esta parte de decir, bueno, voy a leer 5 hojas, 10 hojas, o para tal fecha tengo que terminar este libro, porque también es importante no dejar a medias la lectura de los libros. Y como lo decías, tener un diccionario a la mano para... Y ese sí, eso es fundamental, ya con los teléfonos celulares, o si no, con el pequeño Larousse. Sí. Para que puedas... saber la definición, porque te cambia un poco el contexto si no sabemos exactamente la definición de la palabra para poder entender la trama que se está diciendo. Exactamente. ¿Música ayuda o no ayuda? Sí hay música que te ayuda a la lectura, pero generalmente es una música instrumental que es de acompañamiento, es baja, tenue, y que no esté cantando, porque entonces terminas cantando la canción. ¿Estás cantando o estás leyendo, sí. ¿no? Sí hay música para leer, en YouTube hay buenos. El problema, te voy a decir que es que si tú pones un video de YouTube y no tienes pagado tu suscripción, te va a interrumpir el comercial y entonces ya te quitó. Pero sí se puede algún. Perfecto. ¿Los libros entonces vienen siendo como la música? También, por supuesto, sí. Mira, hay autores que hay, los que son muy lectores de muchos años, afamados, dicen que, no sé, por ejemplo, Paulo Coelho, no les gusta, que es barato, que es comercial, y hay quien nos gusta Paulo Coelho, o hay quien le gusta Jorge Bucay, o hay quien le gusta autores, o leer libros en inglés, por ejemplo, que se les facilita. Dicen que los libros en inglés son mucho mejores, no domino el inglés, pero quien lo domina dicen que prefieren leer los libros en inglés que traducidos al español, por ejemplo, los disfrutan más. No sé leer. Si hubieran Sí, visto la claro. cara de Marco Mesa. Oye, ¿y tienes una recomendación hoy? Claro que sí, voy a empezar. Me costó trabajo porque he leído algunos libros, sí, y dije, ¿por cuál voy a empezar? ¿Por cuál voy a empezar? Mira, encontré este libro que leí hace como 2 años, que se llama Cometas en el cielo. Es de un autor nacido es de Afganistán, sí, nació en Kabul, pero vive en Estados Unidos. Es relativamente joven el autor y tiene como 4 libros. Se llama Mis soles espléndidos, otro que se llama Traigo mi súplica del mar y Las montañas hablaran. Esta es una novela que se redacta más o menos como en 1975. Es la historia de 2 jovencitos que les toca nacer el mismo día, pero en condiciones completamente diferentes.
Uno es hijo de un acaudalado señor de Afganistán y el otro es hijo de una sirvienta que lo abandona porque nace con ciertas condiciones. Entonces lo abandona y lo deja. Y el papá de este chico lo acoge en su casa con el sirviente, que es su papá, y le da un trato muy parecido como si fuera su hijo. Claro, no dejaron de marcar la diferencia de que era hijo del sirviente y el otro era hijo del patrón. Pero se desarrolla en una época donde se inicia una guerra, donde se tienen que exiliar y se van a Estados Unidos, y el pasado regresa con fuerza, y entonces no puedo decir más porque estaría spoileando el libro. Pero es un libro que habla de resiliencia, es un libro que habla de el amor más allá de los lazos familiares. Es un libro que habla de la fidelidad incluso, y este chico, el que es hijo del sirviente, fue capaz de exponer su vida, de ponerse a peligros muy grandes con tal de que fuera reconocido por el otro hijo. Y el chico a su vez tenía un cierto dolor porque el papá quería mucho al sirviente y él quería que su papá lo reconociera. Entonces también él como lo quería mucho, pero al mismo tiempo lo menospreciaba porque el papá lo quería mucho. Y al final, bueno, hay una situación triste y véanlo, léanlo por favor para que sepan el final. Hay una película que se llama Cometas en el cielo, bueno, está en inglés, no está traducida, pero no ha llegado a México. Okay. Pero está basada en este libro. Está basada en este libro. Pero está hermoso, te hace llorar, te sientes llena de tierra cuando estás leyendo las páginas que hablan de no recuerdo si es Kabul, pero sí sé que es en Afganistán. No sé, se llama Amir, o el protagonista, y el otro se llama Hassam. Son los dos chicos que crecen, tienen una historia que da vuelco tremendamente después del exilio. El papá, siendo un gran acaudalado, tiene que llegar a Estados Unidos, en vivir en condiciones completamente diferentes, empezar desde abajo. Este chico se enamora, se casa, también vive una situación ahí complicada por la diferencia incluso cultural. Son de la religión musulmana, me imagino, y entonces hay un choque cultural en Estados Unidos. Y de verdad que te envuelve. Yo creo que lo leí en 3-4 días. O sea, son libros que no puedes dejar de leer, que te obliga a volverlo a leer. Y curiosamente está escrito en 1975, en el año que nosotros nacimos. Sí. Ah, pues qué bien, ¿no? Sí. Por ustedes que nacieron tan jóvenes. Ese puede ser un gran mensaje, oye. Pues sí, habrá que leerlo. Y como tú dices, este libro me escogió para que viniera a hablar de él. Ajá. ¿Es de fácil adquisición? Sí, la verdad es que sí. Yo, te soy honesta, compré los 3 libros. Bueno, me regalaron 2 libros del autor y el otro lo compré electrónica. Okay. Pero sí lo encontré en Amazon. También es algo que no comenté al principio. Ahorita, afortunadamente, con el comercio electrónico, tenemos la oportunidad de que cualquier libro lo puedes comprar en línea y a los 2-3 días te llega a tu casa, o lo puedes ir a recoger a la tienda, los apartas en preventa. Entonces ya no hay pretexto de que no lo puedas encontrar. Yo tengo una pregunta. Cuando le quieres regalar un libro a alguien que no sabes qué género le gusta, ¿qué se recomendaría darle? Híjole, se me hace un tema complicado. Es como regalarle un perfume a una persona. ¿No hay como algo de general que le pueda gustar a todo el mundo? Mira, hay algunos libros que son, por ejemplo, pequeñas dosis diarias, como el de Caldo de Pollo para el Corazón, y hay uno de Luisa Hay que se llama... Hay uno que se llama, por ejemplo, los de 365. ¿Quién puede ser el milagro? Otra que le regalé un día a Marco Mesa que se llama Dios nunca parpadea, que son una lección de 2 hojitas. Exactamente, que te digo, son libros que son para leer un pequeño párrafo todos los días y son mensajes que te pueden animar, pero sí también, si conoces el autor que le gusta, bueno, pues el libro más reciente, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, ahí es un poquito más fácil, ¿no? Sí, claro. Y para los niños, ¿qué es recomendable invitarlos, acercarlos para que fomenten la lectura? Mira, primero que nada que vean a sus papás leer, porque si el niño no te ve leer a ti, ¿cómo le vas a inculcar ese hábito? Entonces yo creo que primero que nada que se tome un espacio para que el niño lea un libro de acuerdo a su edad,
que sea amigable para él y el papá a su vez el libro, porque qué padre es que yo le diga a mi hijo ponte a leer y yo estoy en la televisión. Claro. Tenemos que ser congruentes, ¿no? Entonces yo creo que el ejemplo sería lo primero que tendría que haber en casa para poder fomentar la lectura. También, y yo creo que eso es algo que yo lo viví en algún momento y Mari no me dejará mentir, cuando se burlaban de uno porque no leíamos bien, cuando te pasaban al frente y entonces había un abucheo y eso se genera un trauma. Entonces, con amor, yo creo que y con paciencia, que nuestros hijos a su ritmo vayan leyendo. Va a haber un momento en que solitos van a leer, solitos ya se les va a dar, porque es parte de una madurez, de una área del cerebro que se tiene que dar de manera natural. No forcemos esa lectura, pero sí forcemos los espacios y los momentos para la lectura. Para que pueda leer. Así Fíjate, es. Talio dice, ¿hay etiquetas para el uso o la lectura de libros? ¿Hay etiqueta para el uso o lectura de libros? Yo creo que se refiere a los protocolos que ya lo leímos, ¿no? Tener un buen espacio, Sí. estar relajado, sin aparatos electrónicos, Yo creo etcétera. que la postura tiene mucho que ver también, si eso se refiere, y la luz, que no forces mucho la luz. Yo no tengo muchos años que leí, digamos que yo empecé la lectura en mi edad adulta, empecé con una tableta y me fastidié los ojos. Porque no era adecuado, entonces tuve que usar ya lentes y también es importante, si ya hay que usar lentes, pues hay que aceptar y ponérselos, sí. Hay que ponerse. Muy hay que bien, ponerse yo quiero comprometer un poco a Marisela y a mi querida Mónica para que nos digas cuándo vas a volver a regresar y qué título vas a traer para que los tres lo podamos leer y lo discutamos ok. en conjunto. Entonces vamos a platicarlo y hacemos una mesa de lectura. ¿Qué te parece, Marisela? Y invitar al público también a que Claro. se comprometa y entonces podamos platicarlo y no lograr ese spoiler. ¿Qué Es que libro? mira, es que No, mira, pues tú te voy a dinos. decir ¿Qué pasa? O A ver, nos avisas Yo y digo nosotros que tú lo... escojas el libro. Sí, claro. Porque es que nos gustan literaturas muy diferentes. Yo luego, es como dices el perfume, yo luego llegaba con Marco Messi y le decía, un libro que a mí me había encantado, ¿no? Mira, te lo compré para ti, para que te lo lleves a México. Y lo veía así de, está padre. Y luego, pues, no sé si lo leía o no, pero yo creo que es algo como muy, sí a es la muy- larga entiendes que es un Sí, es regalo personal. personalísimo, ¿no? Mira, a mí me gusta mucho Isabel Allende. También hay muchos libros que leí de Francisco Moreno, se llama. Francisco Martín Moreno. Ajá. De hecho, va a estar en León próximamente. Bueno, ya son 2 trilogías las que yo leí una, Arrebatos Carnales, si no me equivoco, muy buenos, hablan de la historia, pero desde otra perspectiva. Pero no sé, más bien ustedes díganme qué libro les gustaría. Hay un libro de finanzas que me está diciendo Mari, no es. ¿Cuál? No es un libro, me dijiste un curso, ¿verdad? Ahorita mencionaste. El que te mandé, sí, No, ese es un curso. curso. Pues Te no voy a sé, mandar. a ver si el público nos quiere decir. Sí, o tú checa y nos avisas para que lo podamos adquirir y ya nos avisas cuánto es el límite para leerlo y venir. No, tenemos y que los leerlo en tres- un mes. O en sea, un mes. que hoy estaría padre. Sí, porque mira, en los clubes de lectura No, sí está no hay padre. muchos clubes de lectura, Sí. pero se pone el límite. Y entonces el próximo mes vamos a platicar sobre tal libro. Y esos clubes son deliciosos. Yo no tuve oportunidad de tenerlo aquí, pero entonces sacas tu vinito tinto y entonces se ponen a dialogar, pero ya previo leíste el libro. Totalmente. obviamente. Claro. Tampoco se vale ver las películas. No, pues uno que no tenga película. Porque es muy diferente. No, Es no completamente no, distinto. nada que Pierde ver. toda la magia. Sí, no. Sí, La verdad es es que otra sí, historia. sí es muy padre leer el libro y luego ver la película, pero dices, no era el que yo me imaginé. No Me lo imaginaba de otra no, forma. No, era diferente. Pero no es igual, pero sí, Sí, es sí. muy padre. Así que, no sé, Marco, busquemos un libro. Es que ahorita de momento fíjate, no me traje esa tarea. Podemos leer otro libro de Khaled Hosseini. Hay un libro que se llama Mis soles espléndidos. Ok. Estos son novelas, no son libros, son novelas. No, es que podemos leer una novela, en la otra podemos algo de, no sé, de motivación. ¿O qué les parece si ustedes leen este libro, Cometas en el cielo? No, bueno, ese ya lo vamos a leer de cajón, pero el chiste es Está, que lo de verdad comentemos está los tres. muy bonito el libro, de verdad está muy Si quieres, bonito. escógelo.
Ok, y nos denme mandas un oportunidad, mensaje y cuando ya vengas lo ya mando venimos. y lo platicamos. Perfecto. Ok, Y muy ya bien. los voy a comprometer. Ok, Y Y yo la me voy a semana comprometer. próxima decimos cuál es el libro que estamos Exactamente, leyendo, para que lo lean. para que las personas que nos ven, si lo quieren leer y Te todos mando platicar. una foto y ya le ponemos el libro y ya la platicamos. Me parece muy Ok. bien. Y nos vemos el último miércoles de cada mes. Perfecto. Para darnos tiempo a la lectura, disfrutar. Traemos un pequeño tema introductorio, algunos tips para mejorar y platicamos del libro. Ya estás. Muy bien. ¿Listo, Pues, Marco? Mónica Ávila, muchas gracias. No, y al bienvenida. contrario. Ya quiero leer. Vámonos, Marco Mesa.